hermanos, muy buenas noches. Estamos contentos que una vez más nos acompañan en esta jornada que ha sido de gran bendición, llamada Revelación de Esperanza. Esta noche tendremos un tema muy interesante, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, en esta noche venimos ante ti para que tú nos hables, para que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón, y para que tu Espíritu Santo también nos ayude a atesorar esta verdad de tal manera que sigamos adelante firmes en el camino que nos has trazado. Gracias porque estamos aquí. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén. Bien, hermanos, antes vamos a comenzar y el título de esta noche es El juicio final de Apocalipsis. En la reunión anterior estudiamos 3 mensajes urgentes que se dan al mundo inmediatamente antes de que Cristo regrese por segunda vez. El primero de esos mensajes lo vimos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Mire lo que dice allí: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Estudiamos que temer a Dios quiere decir obedecer a Dios o respetar a Dios y darle gloria. Y nosotros le damos gloria con nuestro estilo de vida. Aquí también está un llamado para nosotros a la santidad. Aquí está un llamado para rendirnos a Él, para obedecerlo, para decirle, Señor, haz de mí lo que sea tu voluntad. La Biblia dice, en la hora de su juicio, mira lo que dice, ha llegado. Así que no dice que el juicio de Dios va a llegar, sino que antes de la segunda venida de Jesús, la hora de su juicio ha llegado. El reloj marca la hora exacta. En este mundo ha entrado a un tiempo significativo justo antes de la venida de Jesús. Y vamos a ver esta noche qué más es lo que tiene que decirnos la Biblia acerca del juicio final de Apocalipsis. Las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis se combinan para compartir detalles increíbles acerca de la línea del tiempo en cuanto a la profecía. En ellos revelan eventos relacionados con la llegada de Jesús por primera vez y lo que sucederá antes de su segunda venida. Ambos libros nos proporcionan información importante acerca del juicio final. Y una vez más, repasamos nuestra frase de estas sesiones que dice, si está en la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. En Apocalipsis se describen detalles acerca del juicio, pero Daniel predice cuándo y dónde será este juicio. Nos dice que el juicio determina qué recompensa dará Jesús a cada persona en su segunda venida. Miren lo que dice en Apocalipsis 22:12. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto confirma lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba en esta tierra en Mateo 16:27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. También en Apocalipsis 20:12 habla del mismo concepto y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. Hay aquí algo en que la Biblia llama libros, y esos libros se abren a todo el universo. En base a esos libros, Dios decide la recompensa que le dará a cada uno en la segunda venida de Jesús. Todos seremos juzgados. Dependiendo los que han confesado sus pecados y permitido que la justicia de Cristo sea contada en su registro, o también los que se han rebelado contra Dios y rechazaron la oferta de expiación de Jesús. Para los que se negaron su registro, todo su registro de pecados estará en su contra. Ahora vamos a estudiar también esta noche que el juicio no solamente es para los hombres y mujeres que hemos vivido, sino también la hora de su juicio es el juicio de Dios. Dios también está siendo juzgado durante ese tiempo. Pero vayamos a la historia para entender esto. Hace miles de años en el cielo, los ángeles, guiados por Lucifer, se rebelaron contra Dios. Dios había hecho a los ángeles, así como a ti y a mí, con el poder de elección. Y ellos desafiaron la autoridad y el gobierno de Dios. Lucifer dijo, Dios es injusto, Dios es un tirano vengativo, es un juez iracundo. Así es que la revelación en el cielo introdujo una pregunta en el universo acerca del carácter de Dios, acerca de su imparcialidad y su integridad. Así es que el juicio que describe Apocalipsis no es porque Dios no sepa quién es salvo o quién se pierde. Dios es tan justo y equitativo que abre los registros de las vidas humanas ante el universo entero para que todos puedan ver por qué la persona se perdió o por qué la persona se salvó. No se pierden porque Dios simplemente lo haya decidido arbitrariamente. El tema principal del libro de Apocalipsis es, una vez más, un conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. El juicio final resuelve este conflicto, revela la verdad de quién es Dios y de quién es Satanás. Una vez más, Satanás será expuesto ante el universo como su carácter, con su carácter de mentira. Dios revela en el juicio que él ha hecho todo lo que podía para salvar y que Satanás ha hecho todo lo que podía para destruir. Se va a ver por qué las personas que se pierden por elecciones propias. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se lleva a cabo este juicio? ¿Será acaso que es un juicio terrenal? ¿O será acaso que es un juicio allá en el cielo? Vamos a ver en el libro Apocalipsis cómo revela escenas acerca de la hora del juicio de Dios. Y también vamos a ver en el libro de Apocalipsis de Daniel, el profético, Daniel revela muchos detalles, muchos misterios en Apocalipsis y cómo Dios quiso, por eso es que Dios quiso que estudiáramos estos dos libros. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta describe cómo vio el cielo en visión y Daniel da estas increíbles palabras. Miren lo que dice en el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Sigue diciendo, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Sigue, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así es que, ¿quiénes son estos millares de millares? Esos son los ángeles de Dios, son los querubines,
los serafines. Y esta escena de gloria que vio Daniel con el esplendor no es en la tierra, sino es en el cielo, en el mismo trono de Dios. El juez se sentó. Este es el tribunal más alto del universo en el cual no hay apelación. Así es que Daniel nos dice dónde este juicio se va a llevar a cabo y nos damos cuenta que es en el cielo y no en la tierra. La segunda pregunta es, ¿cuándo se lleva a cabo este juicio? Notamos que el primer ángel de Apocalipsis 14 declara que la hora de su juicio ha llegado. Y este mensaje es, te pregunto, ¿es antes o después de la venida de Jesús? Es claro que es antes de la venida de Jesús. Y si el juicio ya ha comenzado antes de la segunda venida, y si las señales de los tiempos nos dicen que la venida de Jesús está cerca, pues entonces, ¿será acaso que el juicio ya comenzó? ¿Podría ser que cuando Cristo descienda, el juicio ya haya terminado y aquellos que son resucitados y alcanzados para encontrarse con Jesús en el aire ya han sido declarados justos en el juicio por medio de Jesús? Porque han recibido han decidido ser salvos por la sangre del Cordero. O podría ser que aquellos que son destruidos por el resplandor de la venida de Jesús, aquellos que están definitiva y eternamente perdidos, ya han decidido su destino por sus propias elecciones. Nos dice Daniel cuándo se lleva a cabo este juicio. ¿Será que lo podemos contestar? Mira lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aquí hay dos cosas. El primero es un periodo de tiempo y el segundo es un acontecimiento. Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Este término del santuario será purificado. Tal vez para ti, para mí es un poco extraño, ¿sí? Pero para Daniel eso era algo sumamente específico y fácil de entender, porque Daniel era judío y él vivió en los días del santuario antiguo, del Antiguo Testamento. Así es que, ¿qué significa la purificación del santuario? Vamos al santuario del Antiguo Testamento y averigüemos este evento de la purificación. Ustedes recordarán cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nosotros podemos ver cómo el santuario, lo que pasaba en el Cordero de Apocalipsis, Jesucristo, a quien apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en este santuario, el santuario estaba dividido en dos partes. El primero era el atrio exterior y también una estructura de tienda o carpa, la cual se le llamaba el tabernáculo. En el atrio exterior había un altar del holocausto y la estructura de la tienda o el tabernáculo estaba dividido en dos, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasaba en el santuario? Bueno, si un hombre que vivía en el Antiguo Testamento, un israelita, cometía un pecado, si se enojaba, si mentía, si robaba, él debía conseguir un cordero y llevarlo al santuario. El cordero debía ser sin marcha y sin contaminación, y este judío confesaría su pecado sobre la cabeza del cordero, y entonces la culpa del pecador
era transferida simbólicamente al Cordero perfecto. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, así es que este Cordero moría en lugar del pecador. Y el cuerpo del Cordero era puesto en el altar del atrio exterior. Esto señalaba el momento en que el cuerpo de Cristo sería ofrecido en la cruz del Calvario. Después de la muerte del animal, el sacerdote llevaba la sangre al santuario y el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario. ¿Qué representaba este servicio diario en el santuario? Cristo, Jesús murió en la cruz, pero después de su muerte resucitó y ascendió al cielo. Jesús ofrece en el cielo los méritos de su sangre en nuestro favor. Jesús es el Cordero que murió por nosotros y Jesús es el sacerdote que vive para nosotros. En el santuario, nuestro Señor Jesús dice, este hombre, cuando nosotros le aceptamos, Él dice, Él me pertenece, ella me pertenece, yo lo perdono, yo la perdono. Los sacerdotes no entraban al segundo apartamento todos los días. Esto solo se hacía una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto representando el trono de Dios. En su interior, ahí ustedes pueden ver, estaban las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos. Arriba estaba el propiciatorio con 2 ángeles de oro, representando los ángeles que están rodeando el trono de Dios. Y entre los ángeles estaba la gloria chequina, representando la misma presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, una vez al año se le llamaba el día de la expiación. La palabra expiar quiere decir purificar, o sea que era el día del juicio, que también se le llamaba el día de la purificación del tiempo. Eso era lo que cuando Daniel vio la visión y dijo la purificación del templo, de todo eso, del santuario, todo eso se le vino a la mente. Así es que en este día, el más importante del año judío, el sumo sacerdote entraba en la parte más sagrada del templo, ante el arca del pacto que representaba el trono de Dios. Y mientras el sacerdote estaba allí, todo israelita tenía que examinar su corazón. Se arrodillaba y decía, Señor, purifícame, Señor, renuncio a mi mal carácter, Señor, renuncio a mi amargura, Señor, renuncio a mis malos pensamientos. Así es que ese era un momento en que el israelita examinaba su corazón y sus pensamientos. Y todo israelita que no participaba era separado del campamento de Israel. Eran juzgados, eran separados en la purificación del santuario. Ilustraba también lo que iba a pasar antes de la segunda venida de Jesús. Mientras que los sacrificios diarios representaban el sacrificio de Cristo, la limpieza del santuario ocurría una vez al año y apuntaba a algo más que sucedería más adelante. Miren lo que dice en Daniel 8:14. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto se refiere a un juicio que tiene lugar antes del fin de la historia de esta tierra. Perdón. Las ceremonias del día de la expiación que se describen en Levítico 16 son una ilustración del juicio de Dios en el santuario celestial que ocurrirá justo antes de que Jesús vuelva. Después de este misterioso periodo de los 2300 días,
La profecía predice que se llevará a cabo un juicio cósmico. Dios se sentará en su trono para juzgar a todos los que han vivido o los que están vivos. Ahora, ¿cuál es el significado de los 2300 días? Tal vez se preguntará usted, ¿y qué significa eso? No lo entiendo. Pues déjame decirte que también cuando a Daniel se le dio esta profecía, él tampoco lo entendió. Y vino el ángel Gabriel y le explicó. Y en esta noche vamos a ver tú y yo también lo que se le explicó a Daniel para que nosotros también lo podamos entender. En Daniel 8, 16, 17 dice, Gabriel enseña a este la visión. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, está diciendo Daniel, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, y aquí va la parte importante, dice, es para el tiempo del fin. Así es que estos 2300 días están hablando del tiempo del fin. La profecía nos dice que es un tiempo de 2300 días, pero si estos 2300 días fueran literales, pues eso abarcaría nada más un promedio de 6 años, lo cual después de que se le dio esta profecía a Daniel, pues 6 años después realmente no es todavía el tiempo del fin. Así es que, ¿cómo podemos entender estos 2300 días de esta profecía? Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel es un libro que también fue escrito contemporáneamente con Daniel. Así es que en la profecía bíblica, un día representa un año. Así es que en esta profecía podemos ver que los 2300 días proféticos equivalen a 2300 años literales. Si la Biblia nos da el punto de partida de los 2300 años, entonces podríamos fácilmente calcular el punto final, ¿sí? Para entonces saber cuándo el santuario va a ser purificado, cuándo va a ser este juicio de Apocalipsis. En Daniel, vamos a seguir averiguando en el capítulo que sigue, en el capítulo 9, encontramos una profecía sorprendente acerca de la primera venida de Jesús. En Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel regresa para darle más información a Daniel. Él predijo la fecha exacta de el bautismo de Jesús, la fecha exacta de la crucificación de Jesús, la fecha exacta en que el evangelio llegaría a los gentiles. Y esta profecía de los 2300 días también nos ayuda a encontrar la fecha de inicio allí en Daniel capítulo, que está en Daniel capítulo 8. Dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era la ciudad de Daniel? Era Jerusalén. Y el pueblo de Daniel era los judíos. Así es que las primeras 70 semanas de la profecía de los 2300 días están determinadas para el pueblo de Daniel, que son los judíos, y el Antiguo Testamento. También vamos a ver la siguiente palabra que es 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí vemos que la palabra determinado es la palabra hebrea que quiere decir amputada o cortada. Así es que las primeras 70 semanas, días, se aplican al pueblo judío. Las primeras 70 semanas de los 2300 días se aplican al pueblo de Daniel.
Yo te pregunto, ¿cuántos días hay en una semana? Tú me dirás 7. Así es que ahora vemos que 70 semanas las multiplicamos por 7 y esto nos va a dar a 400 días proféticos. Estos días simbólicos de 400 días equivalen a 490 años literales, según lo que hemos estudiado en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, si un día es igual a un año, este periodo de tiempo representa 490 años cortados de los 2300 años. Los primeros 490 se relacionan especialmente con la primera venida de Jesús. Jesús vino a su pueblo, a los judíos, los invitó a aceptarlo como el Mesías y a llevar el evangelio al resto del mundo, pero desafortunadamente ellos no lo aceptaron. Así que los 490 años de la profecía se refieren a Jesús y a los judíos, pero ¿cuándo comienza esta profecía? Mira lo que dice ahí en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, ¿qué es este evento? El evento es una orden para edificar y restaurar a Jerusalén. Saben, en los días de Daniel, Jerusalén fue destruida, estaba en ruinas porque el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, había atacado Jerusalén y lo había derrocado. Pero entonces el ángel Gabriel viene y le dice a Daniel, hay una profecía de 2300 años. La primera parte de los 490 años se aplica a tu pueblo, los judíos. Daniel, esta profecía va a comenzar con el mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esto era sumamente importante para Daniel porque para él significaba bastante lo que tenía que ver con Jerusalén. Miren lo que dice en Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y sigue diciendo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así es que, ¿quién es el príncipe Mesías? Pues es Jesús. Aquí Daniel se emociona porque está recibiendo una profecía que por muchos años el pueblo de Israel había esperado. Y se pregunta, está diciendo, Daniel está emocionado, dice, entonces está diciendo que cuando venga la orden, cuando el rey escriba el decreto, desde ese tiempo hasta el Mesías habrá 69 semanas proféticas. Y Gabriel le dice, Daniel, eso es exactamente lo que yo te he dicho. Ahora, ¿cuándo comienza esta profecía? Desde la orden del rey Artajerjes que emitió en decreto en el año 457 antes de Cristo. Así que la profecía se divide, de los 2300 días, se divide en dos partes. La parte 1, que son 70 semanas, que son para los judíos, y la parte 2, que son 1810 años, que son para los gentiles. Y esta profecía comienza con la orden de reconstruir Jerusalén y empieza en el 457. ¿Sí? Ahora, ¿podemos estar seguros de que esta es la fecha correcta? Lo que vamos a seguir estudiando les va a ustedes interesar, nos va a llenar de alegría, porque dice aquí 483 años en 69 semanas proféticas hasta el Mesías, que es Cristo Jesús, habrá 7 y 62 semanas. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa el Mesías? Hasta el Mesías príncipe habrá 67 semanas y 62 semanas. La palabra Mesías quiere decir ungido.
¿Cuándo fue Jesús ungido? Jesús fue ungido en el momento de su bautismo. En Hechos 10 dice que cuando entró en el agua para ser bautizado fue ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, de la orden para restaurar y construir Jerusalén serían 69 semanas proféticas hasta el bautismo de Jesús. La orden fue dada en el otoño. Si tú te vas a las 69 semanas proféticas o 483 años literales hacia adelante, en la línea del tiempo de la historia, desde el otoño del 457, debe llevarte al bautismo de Cristo, que es al año 27 después de Cristo. ¿Es este el tiempo cuando Jesús fue bautizado? Bueno, el Evangelio de Lucas nos ayuda a obtener una confirmación exacta de que efectivamente lo fue. Mira lo que dice en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y decimos, ¿y en qué año fue bautizado Jesús? En Lucas capítulo 3, versículo 1 dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César. Y el año 15º del imperio de Tiberio fue el año 27 después de Cristo. El año exacto del bautismo de Jesús fue predicho por el profeta Daniel allá 483 años antes. Y yo te digo a ti, eso me llena a mí de gozo, eso me produce decir amén, porque desde tiempo atrás ya el ángel Gabriel le había dicho a Daniel exactamente cuándo iban a ser Jesús, cuándo iba a ser bautizado, cuándo iba a ser crucificado. Dice Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Tú y yo nos damos cuenta, sabemos que Jesús fue crucificado y cuándo sería crucificado también te lo dice la profecía exactamente. Dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto tiene mucho sentido porque el ángel nos dijo que había 70 semanas para el pueblo de Daniel. 69 semanas nos trajeron al año 27 después de Cristo. Esto nos deja una semana para llegar a los 70. Así que dice que él confirmará el pacto con muchos por otra semana. Miren lo increíble de esto. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel versículo 27 del capítulo 9 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana 70, nunca más habría de ofrecerse un sacrificio de cordero, porque él, Cristo, pondría fin al sacrificio y las ofrendas en un templo terrenal. Cuando él, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fue ofrecido en la cruz, acabó entonces con el sacrificio. Y yo te digo, alabado sea el Señor, porque ocurrió en el momento exacto de la profecía. La orden sale en el otoño del año 457. 483 años después nos llevan al otoño del año 27 después de Cristo. La mitad de una semana profética son 3 años, 3 y medio días proféticos o 3 y medio años literales. Desde nuestro inicio propuesto de la semana 70 en el otoño del año 27 después de Cristo, avanzamos 3 años y 6 meses y esto nos lleva a la primavera del año 31 después de Cristo, precisamente en la fiesta de la Pascua,
cuando Cristo fue crucificado. Hermanos, entender la obra y la misión de Cristo nos ayuda a entender aún mejor cuán bien encajadas están estas fechas de la profecía de Daniel. En Daniel 9 habla de Jesucristo como nuestro Mesías y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La Biblia nos dice una vez más cómo el Señor iba a confirmar el, el pacto con muchos. Miren lo que dice allí en Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Si entendemos la obra y la misión de Cristo, estamos convencidos de que nuestra profecía de día por año, empezando en el año 457 antes de Cristo y nos lleva al año 31 después de Cristo, demuestra que Cristo fue crucificado exactamente a tiempo. Esta profecía, hermanos, del libro de Daniel es asombrosa porque señala a Jesús una vez más como nuestro Mesías. Por esta razón en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. Romanos 5:6 dice, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Es increíble cómo nuestro Señor Jesús, cómo Dios en la inmensidad del universo tiene tiempo para todas las cosas. El sumo sacerdote levanta su cuchillo para matar al cordero del sacrificio y el cuchillo tiembla en su mano y en ese momento la cortina del santuario se rasga de un extremo a otro. Nunca otra vez volveríamos a ver un templo terrenal. Jesucristo había muerto en la cruz. Jesucristo había derramado su sangre. Nunca más la sangre de toros y cabras sería reconocida por Dios como algo de valor. Cristo nació a tiempo, fue bautizado a tiempo, fue crucificado a tiempo, porque Él es nuestro Mesías. Él es el que moriría, resucitaría y ascendería como nuestro sumo sacerdote. No tenemos que mirar a un templo terrenal, porque nuestro Señor Jesús está en el templo celestial. Él está abogando por nosotros. Cristo está en un templo en el cielo. Nuestros ojos no están fijos en Jerusalén. Nuestros ojos están fijos en un conflicto cósmico entre bien y mal, entre la lucha de Dios y Satanás allá en el juicio que se está llevando en el cielo. Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo, en la primavera, exactamente como lo dice la Biblia, pero él aún así no rechaza a la nación de los judíos. Dice que por 3 años y medio más, él brinda la misericordia, brinda su amor. Jesús nunca da la espalda, aunque nosotros se la demos. Jesús nunca nos abandona y eso lo demostró todavía por 3 años y medio a su pueblo. Dice que en el año 34 después de Cristo, Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana, habló y pronunció un magnífico discurso sobre cómo Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento. Los líderes judíos apedrearon furiosamente a Esteban. Comenzó una terrible persecución que dispersó a los primeros creyentes y abrió la puerta a la predicación del evangelio a los gentiles. En el año 34 después de Cristo se marcan 3 cosas. El discurso de Esteban de que Cristo era el Mesías. Número 2, el sumo sacerdote
judío rechazó el razonamiento de Esteban de que Jesús era el Mesías. Y número 3, el evangelio es predicado a los gentiles. Ahora te pregunto, ¿encaja la profecía de los 490 años en la vida de Jesucristo como el Mesías? ¿Funciona que se aplique el día por año a esta profecía? Ok. Y podemos decir que sí. Ahora vamos al principio, a donde comenzamos. ¿Qué decía la profecía de Daniel? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son quitadas de los 2300 años. Pero ¿qué pasa con el resto del tiempo después de que le quitamos estas 70 semanas? Recuerden que hay dos partes de la profecía. La parte 1 eran para los judíos, los 490 años que terminan en el año 34 después de Cristo, y se describe la primera venida de Jesús. En la parte 2, en el resto, los 2300 años comenzaron en el 457 y terminan los 490 en 34 después de Cristo. Y la parte que nos queda son los 1810 años, que nos da, si le sumamos al 34 después de Cristo, 1810 años, eso nos va a llevar a 1844. Así que los 2300 años a partir del año 457 antes de Cristo nos llevan al total de 1844. ¿Qué predijo la Biblia que sucedería al final de la profecía de los 2300 años? Al final, es decir, en 1844, según la profecía, según lo que hemos visto, dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La Biblia nos dice que el santuario será purificado y el juicio comenzaría. Desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio de Dios. De acuerdo con esta profecía, ahora estamos viviendo en un momento único en la historia de la tierra, cuando los destinos de toda la raza humana deben ser resueltos. Dios le dio a Juan una visión de la hora del juicio en Apocalipsis. Él lo representa como un momento en que un ángel vuela rápido proclamando un mensaje urgente a través del cielo. Le dice a cada nación bajo el cielo en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Juan dice en Apocalipsis, esta es una hora especial en la historia de la tierra. Este es el llamado de la hora del juicio. Es un llamado para darle a Dios, así como los israelitas en aquel tiempo, es un llamado para darle a Dios tu corazón, tu mente, tu vida. Es un llamado para que tu corazón sea purificado. Es un llamado para decirle a Jesús, te necesito. Si miramos nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, podríamos pensar que hemos ganado un lugar en el cielo santo de Dios. Decimos, bueno, yo no soy tan malo como otras personas, pero ¿cómo te sentirías si fueras llamado a estar ante el tribunal de Dios? ¿Será acaso que has sido bueno todo el tiempo? ¿Será acaso que hemos sido justos todo el tiempo? ¿Será que siempre hemos hablado la verdad? ¿Nunca tuviste tal vez malos deseos? ¿Estás confiado hoy acerca de cómo se decidiría tu caso en esa investigación final? Yo creo que no, ¿verdad? Sabes, cuenta la historia de Friedrich Wilhelm Herschel, que hace muchos años en el país de Alemania, en Europa, existió este joven, el cual fue reclutado en el ejército. Una noche en una terrible batalla abrumada por el terror,
huyó del campo de batalla y su padre lo envió a Inglaterra y cambió su nombre por William. Él estudió con el tiempo astronomía y construyó un telescopio. Con ese telescopio descubrió un nuevo planeta y se hizo famoso. El rey de Inglaterra mandó llamar a William para que se presentara ante él, pero William sentía miedo. El abuelo del rey, George I, fue el que gobernó Alemania cuando William había desertado del ejército. William estaba seguro de que ahora sería reconocido como un desertor y sería condenado a muerte. Mientras esperaba para ver al rey, un sirviente se le acercó y le entregó un sobre. Con las manos temblorosas, William lo abrió esperando encontrar su esperada sentencia de muerte, pero en lugar de eso, William encontró un perdón total y completo. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando tu cita con el Rey del Universo llegue a ese día final de cuentas, no necesitas temblar de miedo. Cristo te ofrece a ti y a mí el perdón completo hoy. La profecía de los 2300 días y las 70 semanas o 490 años de estas apuntaban a Jesús. Una nos habla de su obra para darnos perdón y absolución, y la otra nos habla de su obra de intercesión por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está asegurando el perdón para ti y para mí ante todos los ángeles. Él levanta sus manos y dice, este hombre, esta mujer es de los míos, es de las mías. Está Él enviando su espíritu a nuestros corazones. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Él está allí en el juicio, allí donde los destinos de los muertos están ahora siendo decididos. Allí donde los destinos de toda la raza humana serán decididos pronto. Jesús está allí intercediendo por ti y por mí. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él empezó una nueva obra en ti, pero Él también la terminará. Él está intercediendo por ti, por mí. Sus brazos están extendidos hacia ti y hacia mí en esta noche. Jesús anhela representarte ante el trono de Dios, pero Él solo te puede representar los casos de aquellos que son entregados en sus manos. Y Él te dice en esta noche, entrégame tu caso, entrégame tu pasado, entrégame tu vida, tu presente, entrégame tu corazón. Jesús solo podrá representarte ante el trono de la gracia, ante el juicio final a medida que tú se lo permitas. Jesús nunca dirá que tú eres uno de los suyos si tú no lo dejas que Él tome tu lugar. Él te representará a ti. Si tú le entregas tu vida, te conviertes en su hijo. Así es que te pregunto en esta noche, ¿quieres abrir tu corazón a Jesús? ¿Quieres entregar tu pasado, tu presente, tu corazón, así como está? Le quieres decir, Señor Jesús, esta noche he sentido algo que tal vez nunca había comprendido acerca del momento especial de la historia de esta tierra. Oh Señor, presenta mi nombre delante del Padre en el trono. Escribe ahí la palabra perdón al lado de mi nombre. Oh Señor Jesús, purifica también mi corazón. Él está por siempre intercediendo por ti y por mí en el trono de Dios.
¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza y decimos, Señor, no es por mis propios méritos, porque yo nunca podría pasar el juicio, pero es por ti, por el sacrificio que tú hiciste, Señor. Presenta mi nombre ante el trono del cielo. Y si ese es tu deseo, entregarte a Él, que Él abogue por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano, cierra los ojos y di, Señor, purifica mi corazón, me entrego a ti. Oremos, Padre amado, en esta noche tú nos has hablado y nos has dicho que tu palabra es fiel y verdadera. En esta noche, Señor, tomamos la decisión de entregarnos a ti. Tomamos la decisión y el deseo de que nos purifiques, de que al lado de nuestro nombre se escriba la palabra perdón, que al lado de nuestro nombre se diga, este es uno de los míos, esta es una de las mías. Señor Jesús, y que esta verdad no solo nos alcance a nosotros, sino también a nuestros seres amados. Pedimos por ellos donde quiera que estén, para que tu gracia redentora también los cubra a ellos. Quédate con nosotros y guárdanos. Sella este pacto de tal manera que podamos, Señor, estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.